Hola, muy buenos días a todos. Hoy mi compañero Luis Martínez y mi persona, Saúl dos Santos, les venimos a hablar sobre un tema que puede ser como una clase de matemática a las 7 de la mañana, que es la antigüedad en la geometría. Este es un tema muy importante porque la geometría no es solo una tortura. Y hoy les venimos a explicarle el por qué. Así es, Saúl. Estamos hablando de la geometría en la antigüedad y específicamente de tres pesos pesados. Son los egipcios, los mesopotámicos y, por supuesto, los griegos. Luis, pero es que eso es así. Es que la gente cree que inventaron la geometría para torturarnos. Pero eso es una cosa que nació para la necesidad humana, para la necesidad de todo el mundo. Primero, para empezar a hablar sobre estos tres pesos pesados de la física y la historia en la geometría, primero tenemos que saber qué es el cálculo de áreas, el volumen y las longitudes que lograron estos tres reyes de la física y la historia. Empecemos con los egipcios. Eran los reyes de la practicidad. Para ellos, la geometría era media de la tierra. Literal, ellos usaban cuerdas con nudos para hacer triángulos y rectángulos perfectos. Así calculaban área de rectángulos y triángulos para delimitar cultivos. Y ni hablemos de los volúmenes. Para hacer las pirámides tenían que saber exactamente cuánta piedra necesitaban. Tenían fórmulas muy cercanas a la realidad para cilindros y pirámides truncadas. Por esto llegaron a construir esas hermosas pirámides. Y por último, ahora vamos a hablar sobre los griegos. Que ellos dicen, ok, muy útil, pero ¿por qué funciona? Primero, para entender esto, tenemos que saber que los griegos fueron los principales que cambiaron, por ejemplo, el área de un círculo, que perfeccionaron eso, con la ayuda del mayor referente de la antigüedad, que era un griego, que era el Arquimedes, conocido como el mayor referente matemático de la antigüedad. Exacto. Los griegos, como Eróstenes, llevaron esto al siguiente nivel. Calculó la circunferencia de la Tierra usando solo la sombra de un palo y geometría básica de longitudes de Arcol. Pasaron de medir de un terreno a medir el planeta. Aquí podemos ver que los tres pesos pesados pudieron hacer un gran cambio en el área, longitudes y volúmenes físicos y lo que causó todo esto en la historia. Bueno, ya que hablamos un poco sobre el primer punto que le venimos a hablar el día de hoy, ahora vámonos a el segundo punto. Ahorita vamos a hablar sobre los orígenes y los elementos geométricos. La primera pregunta que vamos a hacer hoy y la vamos a resolver es: entonces, ¿de dónde ellos sacaron esos elementos? Por ejemplo, el punto, la línea y el plano. ¿Cómo ellos hicieron todo eso? Ok, fácil. En Mesopotamia todo empezó con la astronomía y la agricultura. Los ángulos y las líneas eran para mapear las estrellas y las ciudades. Sus ciudades ya tenían planos ortogonales con calles que se cortaban en ángulos rectos. En egipcio, el origen en la arquitectura sagrada, para ellos la geometría tenía un orden divino. El uso del ángulo recto no solo era para construir casas, sino para alinear las pirámides con las estrellas, cosa que era para su época algo muy fascinante, y por eso son conocidos los tres pesos pesados en toda la historia. Pero el cambio radical fue en Grecia. Ahí es donde aparecen nombres que todavía nos dan pesadillas o alegrías, como Euclides. Él tomó todo lo que sabían los egipcios y babilonios y lo organizó. Y ahí fue donde definieron formalmente qué es un punto, qué es una línea y cómo se relacionan. Ya no era solo para construir, era para entender la lógica del universo. Y eso dio explicación a muchas cosas de ahí en adelante. En este segundo punto quisimos explicar las cosas, por así decirlo, más importantes que usamos en todo el día. Bueno, para ir cerrando, vamos a abordar el último punto, uno de los más importantes. Vamos a abordar el punto 3, que es el enfoque geohistórico y científico práctico. Para ir cerrando hay que conectar los puntos. ¿Por qué estudiamos esto en GHS y en física al mismo tiempo? Ok, la respuesta es fácil. Porque la historia nos explica que el entorno, por ejemplo, el río Nilo, el Tigris, el Éufrates, obligó a esas civilizaciones a desarrollar la ciencia. La geografía dictó la necesidad y la historia registra cómo esa necesidad
se convirtió en conocimiento. Básicamente era algo necesario para el día a día, para la vida. Y ahí entra el enfoque científico práctico. Es esa misma geometría que usaba un babilonio para un canal. Es la que usaba hoy un ingeniero para diseñar tanto un puente o un arquitecto como para hacer un edificio inteligente. La física no existía sin la geometría antigua. Es increíble. Básicamente estamos viviendo en un mundo diseñado con reglas que se escribieron en arcilla y papiro hace miles de años. Siguen totalmente vigentes. Sin esos cálculos de volúmenes antiguos, hoy no tendríamos ni edificios, ni GPS, ni nada. Pura evolución. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura que recorrimos hace miles de años atrás. Y espero que les haya gustado entender que esto no es una tortura en la escuela, sino que la geometría, los egipcios, los mesopotamios y los griegos son un ejemplo de vida. Son los que hacen que la humanidad esté como esté tan avanzada. Pues y la próxima vez que vean un triángulo o un círculo, denle las gracias a un egipcio o a un griego. O un babilonio por sus 360 grados. Gracias por escucharnos. Espero que este resumen les sirva para ver la geometría con otros ojos, que les parezca más interesante. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en otro episodio. Chao.